Imagina despertar una mañana y descubrir que todo lo que creías saber sobre quién eres era una elaborada ficción. Una máscara cuidadosamente construida para evitar una verdad insoportable. Que no existe ningún manual de instrucciones para ser humano, ningún destino escrito en las estrellas. Ningún Dios que te susurre al oído qué hacer con tu vida. Solo tú, suspendido sobre el abismo de una libertad tan absoluta que resulta aterradora. Esa sensación de vértigo, ese momento donde el suelo desaparece bajo tus pies, no es un error del sistema. Es el despertar. A mediados del siglo XIX y durante el siglo XX, 3 pensadores titánicos miraron directamente a ese abismo y se negaron a apartar la vista. Uno habitaba los bosques de la Selva Negra alemana, reflexionando sobre el ser humano como un ser arrojado al mundo sin permiso ni propósito previo. Otro vagaba por las montañas suizas proclamando la muerte del único juez que nos excusaba de nuestra propia existencia. El tercero escribía en los cafés parisinos mientras las bombas caían, formulando la condena más radical jamás pronunciada: estamos condenados a ser libres. Ninguno de ellos te ofreció consuelo. Todos te entregaron un espejo. Lo que vieron en ese reflejo cambió para siempre nuestra comprensión de la condición humana. Destrozaron la ilusión de las esencias predefinidas, las verdades eternas, las excusas cómodas que utilizamos para no enfrentar la responsabilidad abrumadora de construir nuestra propia existencia. Sus nombres resuenan como truenos en la historia del pensamiento: Martin Heidegger, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre. 3 caminos divergentes hacia una misma revelación perturbadora. 3 respuestas radicalmente distintas a la pregunta que te persigue cada vez que el ruido se detiene y te quedas a solas contigo mismo: si nada está escrito, si Dios ha muerto, si no existe una naturaleza humana que te defina. Entonces dime, ¿quién diablos eres tú realmente? ¿Alguna vez te has detenido a preguntarte quién eres realmente cuando nadie te mira? No me refiero a tu nombre, tu profesión o tu rol en la familia. Hablo de esa pregunta incómoda que evitamos con todas nuestras fuerzas: ¿existe algo esencial en ti? ¿Algo inmutable que te define desde antes de nacer? ¿O eres simplemente un proyecto inacabado? ¿Una obra en construcción permanente que nunca tendrá un plano final? La respuesta que des a esta pregunta no es filosófica en el sentido aburrido y académico del término. Es la diferencia entre vivir como un actor que interpreta un guión ajeno o como el autor que escribe su propia historia, aunque no tenga ni idea de cómo terminarla. Durante siglos, la humanidad se aferró a una certeza reconfortante: que existía algo llamado naturaleza humana, una esencia predefinida que nos llegaba de fábrica, cortesía de Dios, la razón universal o las leyes naturales. Platón nos dijo que éramos almas eternas atrapadas temporalmente en cuerpos imperfectos. El cristianismo nos prometió que fuimos creados a imagen y semejanza de lo divino, con un propósito claro inscrito en nuestro ADN espiritual. Incluso la Ilustración, con todo su racionalismo liberador, mantuvo la ilusión de que existían verdades universales sobre lo que significa ser humano. Estas narrativas nos ofrecían algo invaluable: un manual de instrucciones, un mapa del territorio existencial, una excusa perfecta para no hacernos responsables de nuestra propia vida. Después de todo, si tu esencia ya está determinada, si tu naturaleza ya está escrita, entonces solo tienes que descubrirla, no crearla. Cómodo, ¿verdad? Pero hubo un momento en la historia del pensamiento donde 3 figuras titánicas decidieron prender fuego a ese manual de instrucciones. No lo hicieron por capricho ni por rebeldía adolescente. Lo hicieron porque miraron honestamente la condición humana y se negaron a consolarnos con mentiras piadosas. Martin Heidegger, desde sus meditaciones en los bosques alemanes de la Selva Negra, comenzó a desentrañar la estructura misma del ser humano como un Dasein, un ser ahí arrojado al mundo sin permiso, sin esencia previa, condenado a existir antes de poder definirse. Friedrich Nietzsche, vagando por las alturas suizas con su salud destrozada y su mente brillante al borde del abismo, proclamó la muerte de Dios y con ella la muerte de todos los valores absolutos que nos decían quiénes debíamos ser. Jean-Paul Sartre, escribiendo en los cafés parisinos mientras Europa se desgarraba en la guerra, formuló la sentencia más brutal y liberadora jamás pronunciada: la existencia precede a la esencia. Estamos condenados a ser libres. 3 pensadores, 3 caminos divergentes, una misma conclusión devastadora: no hay naturaleza humana que te salve de la responsabilidad de inventarte a ti mismo. Esta no es una discusión académica reservada para seminaristas de filosofía o intelectuales de Torre de Marfil. Es la conversación más urgente que puedes tener contigo mismo ahora mismo. En este momento de tu vida donde probablemente te sientes atrapado entre lo que crees que deberías ser y lo que
Secretamente quieres convertirte. ¿Cuántas veces has tomado una decisión importante no porque realmente lo deseabas, sino porque así se hace? ¿Porque es lo correcto? ¿Porque es lo que se espera de alguien como tú? Cada vez que dices me gustaría hacer esto pero no es propio de mí. Cada vez que justificas tu conformismo con frases como es que yo soy así. Estás invocando esa ficción de la esencia predefinida. Estás utilizando tu supuesta naturaleza inmutable como excusa para no enfrentar la libertad aterradora de elegir quién quieres ser. Los existencialistas te arrancan esa excusa de las manos y te dejan desnudo frente a tu propia libertad. ¿Incómodo? Sí. ¿Necesario? Absolutamente. Ahora bien, aquí viene lo fascinante. Estos tres gigantes del pensamiento existencialista comparten el diagnóstico pero ofrecen tres recetas, radicalmente distintas para la cura. Heidegger te dice que el problema fundamental es que vivimos en la dictadura del seanónimo. Ese conjunto de normas sociales y expectativas heredadas que dictan cómo se debe vivir, qué se debe pensar, quién se debe ser. Te invita a recuperar tu existencia auténtica distinguiéndola de la existencia impropia. Esa vida en piloto automático donde simplemente sigues el guión que otros escribieron para ti. Su respuesta implica una reflexión ontológica profunda sobre el ser, un buceo filosófico hacia las capas más fundamentales de tu existencia. Nietzsche, en cambio, no quiere que reflexiones, quiere que te transformes en el superhombre, ese ser capaz de crear sus propios valores más allá del bien y del mal heredados, que abraza su destino con amor fati y dice sí a la vida incluso en sus aspectos más terribles. Su camino es afirmación vital creativa, embriaguez dionisíaca, rebelión contra la moral de rebaño que glorifica la mediocridad. Sartre, por su parte, te confronta con la libertad absoluta y la responsabilidad radical, no hay excusas, no hay naturaleza humana, no hay Dios que te diga qué hacer. Cada decisión que tomas te define, cada acción es un voto sobre qué tipo de humanidad deseas. Su filosofía es compromiso ético-político concreto, acción en el mundo, proyecto existencial permanente. ¿Te das cuenta de lo que está en juego aquí? No se trata de elegir el filósofo más interesante para lucirte en una cena con amigos. Se trata de identificar qué tipo de herramienta existencial necesitas en este momento preciso de tu vida. Estás perdido en el ruido de las expectativas sociales y necesitas esa reflexión heideggeriana profunda para distinguir tu voz auténtica del coro ensordecedor del sé. Sientes que tu vida carece de pasión y vitalidad, que has domesticado tus impulsos creativos por miedo al juicio ajeno, y necesitas ese martillo nietzscheano para destruir los ídolos falsos y crear tus propios valores. ¿O estás paralizado por la indecisión, escondiéndote en la mala fe, negándote a aceptar tu libertad y tu responsabilidad, y necesitas ese empujón sartreano brutal que te recuerda que no hacer nada también es una elección? La verdad incómoda es que probablemente necesitas los tres en diferentes momentos de tu existencia. Porque la vida no es un problema que se resuelve con una sola ecuación filosófica. Es un laberinto donde a veces necesitas detenerte y reflexionar profundamente sobre quién eres realmente. A veces necesitas la valentía de destruir tus propias certezas y crear algo nuevo. Y a veces necesitas simplemente actuar, comprometerte, elegir un camino aunque no tengas todas las respuestas. El existencialismo no te ofrece un mapa del tesoro con la décima marcada. Te entrega tres brújulas distintas que apuntan en direcciones diferentes, y te dice, ahora es tu responsabilidad decidir qué dirección tomar. Entonces, ¿estás preparado para lo que viene? Porque este no es un recorrido turístico por las ideas de tres pensadores muertos. Es una invitación a que cuestiones cada certeza que tienes sobre ti mismo, cada identidad que has construido, cada excusa que utilizas para no enfrentar tu libertad. Vas a conocer a un Heidegger que te revelará cómo vives en una existencia prestada, atrapado en el Dasein, el ser impersonal que decide por ti. Vas a encontrarte con un Nietzsche que te dirá que la compasión es una trampa, que el bien y el mal son ficciones útiles para los débiles, que debes convertirte en quien realmente eres más allá de toda moral heredada. Y vas a enfrentar a un Sartre que te mirará directo a los ojos y te dirá que no hay excusas, que tu angustia es el precio de tu libertad, que el infierno son los otros porque su mirada te congela en lo que no quieres ser. Tres maestros despiadados que no te van a consolar. Tres caminos que no prometen felicidad fácil. Tres respuestas que comparten una misma premisa revolucionaria: tú no tienes una esencia predefinida. Tú eres lo que eliges ser, momento a momento, decisión tras decisión, acción tras acción. Y eso, amigo mío, es al mismo tiempo la noticia más aterradora y la más liberadora que escucharás en tu vida.
¿Sigues creyendo que todo esto es solo filosofía abstracta sin relevancia para tu lunes por la mañana? Entonces no has entendido nada todavía. Pero no te preocupes. Estamos apenas comenzando a descifrar el código. Y cuando terminemos este viaje, ya no podrás volver a mirarte en el espejo de la misma manera. La pregunta ya no será quién eres, sino quién decides convertirte. La diferencia entre ambas preguntas es el abismo que separa la esclavitud cómoda de la libertad angustiosa. Bienvenido al existencialismo. No hay vuelta atrás. Imagina que te despiertas mañana y descubres que has estado viviendo en una casa durante años sin saber que existía un sótano secreto, un espacio fundamental que sostiene toda la estructura pero que nunca te molestaste en explorar. Esa casa eres tú. Ese sótano es tu ser. Y el arquitecto que diseñó los planos de esa estructura oculta se llamaba Martin Heidegger. Este pensador alemán, nacido en 1889 en un pequeño pueblo llamado Meßkirch, dedicó su vida a una obsesión que suena abstracta pero que te persigue cada vez que te preguntas quién diablos eres realmente. ¿Qué significa ser? No ser algo en particular, no ser doctor, madre o español. Simplemente ser. Existir. Estar ahí. Y su respuesta revolucionaria fue tan profunda que cambió para siempre nuestra comprensión de la existencia humana. Heidegger acuñó un término que suena extraño pero que describe tu realidad con una precisión inquietante, Dasein. Literalmente significa ser ahí en alemán, pero no es solo una traducción. Es una revelación. Tú no eres una cosa, un objeto con propiedades fijas como una roca o una silla. Eres un ahí, un claro en medio del bosque del ser donde la existencia se manifiesta y se cuestiona a sí misma. Fuiste arrojado a este mundo sin que nadie te pidiera permiso, sin manual de instrucciones, sin propósito predefinido. No elegiste nacer, no elegiste tu familia, tu época, tu país, tu cuerpo. Simplemente te encontraste existiendo, suspendido en un mundo que ya estaba funcionando antes de que llegaras y que seguirá funcionando después de que te vayas. Esa condición de arrojado es tu situación fundamental. Y todo lo que eres emerge de cómo respondes a ese lance existencial que no pediste pero que no puedes rechazar. Ahora bien, aquí viene la parte que probablemente te incomodará. Heidegger distingue entre dos modos radicalmente distintos de existir. Por un lado está la existencia auténtica, esa forma de vida donde te apropias de tu ser, donde asumes conscientemente que eres tú quien debe decidir qué hacer con este lance existencial que te tocó. Por otro lado está la existencia impropia, donde vives en piloto automático, siguiendo el guión que otros escribieron, interpretando el papel que se espera de ti sin cuestionarlo nunca. Y aquí está lo brutal, la mayoría de nosotros vivimos en modo impropio casi todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es más fácil, más cómodo, menos angustiante que enfrentar la responsabilidad absoluta de elegir quién ser sin red de seguridad. Es más fácil hacer lo que se hace, pensar lo que se piensa, ser lo que se es, que asumir el peso existencial de tu propia autenticidad. Esta existencia impropia tiene un nombre y un rostro invisible que te persigue desde que naciste, el Das Man, el se impersonal, el uno anónimo. Se hace así. Se piensa de esta manera. Se vive de este modo. Uno no hace esas cosas. Uno debe comportarse así. ¿Reconoces esa voz? Es la dictadura suave pero implacable de la normalidad. Esa presión social difusa que nunca puedes señalar con el dedo porque no proviene de ninguna persona en particular pero que moldea cada decisión importante de tu vida. Cuando eliges tu carrera porque es lo que haría alguien sensato. Cuando evitas expresar una opinión controversial porque no es lo que se dice en tu círculo. Cuando reprimes un deseo auténtico porque no es propio de alguien de tu edad, tu género, tu clase social. En todos esos momentos estás dejando que el Das Man decida por ti. Estás viviendo una vida prestada, interpretando un personaje que ese anónimo escribió para ti. Y lo más peligroso es que ni siquiera te das cuenta porque esta existencia impropia se siente como tu verdadera identidad. Pero Heidegger no te señala esta trampa existencial solo para deprimirte. Te la muestra para que puedas escapar de ella. Y la llave de esa celda invisible tiene un nombre que todos tememos, la muerte. No la muerte como evento biológico final, como ese momento lejano en el futuro donde tu corazón deja de latir. Heidegger habla del ser para la muerte como una estructura fundamental de tu existencia ahora mismo. Eres el único ser en el universo que sabe que va a morir y que puede anticipar esa muerte, pensar en ella, angustiarse por ella.
Tu muerte es la posibilidad más propia que tienes. La única experiencia absolutamente intransferible que nadie puede vivir por ti. Nadie puede morir tu muerte. Puedes delegar casi todo en tu vida, tu trabajo, tus responsabilidades, tus decisiones. Pero no puedes delegar tu muerte. Es tuya y solo tuya. Y precisamente por eso, confrontar tu mortalidad es la experiencia que te devuelve a tu autenticidad más radical. ¿Qué pasaría si vivieras cada día como si fuera tu último, no en el sentido banal de vivir a lo loco sin consecuencias, sino en el sentido profundo de preguntarte, si esto fuera todo, si no hubiera más oportunidades después de hoy? ¿Es esta la vida que realmente quiero estar viviendo? Esa pregunta cambia todo. Cuando asumes tu ser para la muerte, cuando aceptas que tu tiempo es finito y que cada segundo que pasas siendo quien se espera que seas es un segundo que robas a quien podrías elegir ser, entonces la existencia impropia se vuelve insoportable. El Dasman pierde su poder sobre ti porque ya no te importa lo que se hace o se piensa. Solo te importa lo que tú eliges hacer y pensar en el tiempo limitado que te queda. La muerte no es tu enemiga en la filosofía heideggeriana. Es tu maestra más honesta, la única que te dice la verdad sin adornos. Tienes un número limitado de latidos en este corazón, un número limitado de respiraciones en estos pulmones, un número limitado de amaneceres que presenciarás. ¿Los vas a desperdiciar viviendo una vida que ni siquiera elegiste? Ahora bien, este proceso de apropiación de tu existencia auténtica no es un evento único donde un día despiertas, iluminado y todo cambia. Es una lucha permanente contra la gravedad existencial que constantemente te jala de vuelta hacia el modo impropio. Porque, seamos honestos, la existencia auténtica es agotadora. Requiere vigilancia constante. Requiere que cuestiones cada decisión, cada deseo, cada creencia. Requiere que distingas entre lo que realmente quieres y lo que el Dasman te ha condicionado a querer. Y la mayoría de las veces es mucho más fácil simplemente fluir con la corriente, seguir el camino que todos siguen, ser uno más en la masa anónima. Heidegger no te promete que la autenticidad será placentera. Te promete que será tuya. Que será real. Que cuando llegue ese momento inevitable de tu muerte no mirarás atrás con la angustia del tiempo desperdiciado en una vida ajena. La angustia, por cierto, no es algo que debas evitar según Heidegger. Es precisamente lo contrario, la angustia es la emoción filosófica por excelencia. El estado de ánimo que te revela tu situación existencial más profunda. No es el miedo a algo concreto, a un peligro específico que puedes identificar y evitar. La angustia es esa sensación difusa, ese malestar existencial que te invade cuando el mundo pierde su familiaridad, cuando todas las certezas se desmoronan, cuando te das cuenta de que estás suspendido sobre la nada sin red de seguridad. Es incómoda, sí. Pero también es reveladora. Porque en la angustia el Dasman pierde su poder. Las estructuras sociales que normalmente te sostienen se vuelven transparentes y frágiles. Y te encuentras cara a cara con tu propio ser desnudo. La angustia te arranca de la cotidianidad reconfortante y te coloca frente a tu libertad fundamental. Tienes que elegir, tienes que decidir, tienes que hacerte responsable de tu existencia. Y no hay manual, no hay autoridad externa, no hay sé que te diga qué hacer. Entonces, ¿qué haces con todo esto? ¿Cómo se traduce esta ontología fundamental heideggeriana a tu lunes por la mañana cuando suena el despertador y tienes que decidir si sigues en ese trabajo que odias, si continúas en esa relación que te ahoga, si mantienes esa amistad que te drena? Heidegger te diría, deja de preguntarte qué es lo correcto según él sé. Deja de buscar validación externa. Deja de vivir para cumplir expectativas ajenas. En su lugar, pregúntate, si fuera plenamente consciente de mi finitud, si asumiera que mi muerte está siempre presente como posibilidad, si dejara de huir hacia la distracción y el entretenimiento constante, ¿qué elegiría hacer con el tiempo que me queda? Esa pregunta no te dará respuestas fáciles. Pero te devolverá a tu existencia propia. Te sacará del modo automático donde simplemente haces lo que se hace y te colocará en el territorio peligroso, pero auténtico de la decisión consciente. Heidegger no te ofrece un plan de 5 pasos hacia la felicidad. Te ofrece algo más valioso y más incómodo. Una radiografía de tu existencia que te muestra todas las capas de autoengaño en las que vives, todas las formas sutiles en que has delegado tu ser en el Dasman, todas las maneras en que evitas tu muerte para no tener que enfrentar tu vida. Es un espejo filosófico brutal que no te mostrará lo que quieres ver sino lo que necesitas ver.
Y una vez que lo ves, una vez que reconoces la diferencia entre la existencia auténtica y la impropia, ya no puedes volver a la ignorancia cómoda. Sabes que cada vez que dices así soy yo cuando en realidad es así es como se es, estás traicionando tu posibilidad más propia. Sabes que cada vez que tomas una decisión importante basándote en lo que dirán los demás en lugar de lo que realmente quieres, estás eligiendo el modo impropio. Y esa conciencia, aunque incómoda, es el primer paso hacia la apropiación de tu propio Dasein. Bienvenido a la ontología fundamental. El sótano secreto de tu existencia acaba de ser revelado. La pregunta es, ¿te atreves a bajar las escaleras? ¿Qué harías si un día despertaras y descubrieras que el fundamento moral que sostiene toda tu vida, todos tus valores, todo lo que consideras bueno o malo, correcto o incorrecto, es simplemente una ficción útil inventada por los débiles para controlar a los fuertes? ¿Qué pasaría si te dijera que la compasión que tanto celebras es en realidad una trampa sutil, que la humildad que te enseñaron es veneno disfrazado de virtud, que cada vez que dices esto está mal o aquello está bien estás repitiendo como loro un código moral diseñado para domesticarte? Bienvenido al universo filosófico de Friedrich Nietzsche, el pensador más peligroso que ha producido Occidente, el hombre que miró al edificio completo de la moral cristiana y europea y decidió demolerlo con martillazos. Y no lo hizo por crueldad ni por nihilismo. Lo hizo porque creyó que solo destruyendo los ídolos falsos podríamos crear algo verdaderamente grande, una humanidad que se trasciende a sí misma. Nietzsche nació en 1840 en Rocken, Prusia, hijo de un pastor luterano que murió cuando Friedrich tenía apenas 5 años. Creció rodeado de mujeres devotas, de piedad religiosa, de todo ese ambiente cristiano que más tarde destruiría con una ferocidad inigualable. Fue un prodigio académico. Se convirtió en profesor de filología clásica en la Universidad de Basilea a los 24 años, pero su salud siempre fue frágil, migrañas cegadoras, problemas estomacales, una visión deteriorada que lo obligaba a escribir con la cara pegada al papel. Pasó los últimos 11 años de su vida sumido en la demencia, su mente brillante apagada por la locura. Pero en los años de lucidez entre su juventud académica y su colapso final, este hombre solitario que vagaba por las montañas suizas escribió algunos de los textos más explosivos de la historia del pensamiento. Y el más explosivo de todos fue una declaración de 3 palabras que cambió el curso de la filosofía occidental: Dios ha muerto. Pero espera. Nietzsche no estaba diciendo que Dios literalmente falleció, que hubo un funeral celestial y ahora el trono está vacío. Estaba diagnosticando algo mucho más profundo y más inquietante, que Dios como fundamento último de valores, como autoridad moral absoluta, como fuente de significado y propósito, había perdido su poder sobre las mentes modernas. La ciencia, la razón, el desarrollo histórico habían erosionado lentamente la fe en lo divino. Y lo aterrador no era la muerte de Dios en sí, sino las consecuencias. Porque si Dios ha muerto, si no hay un legislador cósmico que te diga que está bien y que está mal, si no hay un propósito divino inscrito en el universo, entonces todo es posible. Todos los valores absolutos se desmoronan. Toda la moral heredada queda en el aire sin fundamento. Y la mayoría de las personas, según Nietzsche, ni siquiera se han dado cuenta del cadáver que están pisando. Siguen actuando como si los valores cristianos fueran naturales, como si la compasión, la humildad y la igualdad fueran verdades eternas y no construcciones históricas que se están desintegrando bajo nuestros pies. Y aquí viene la parte que probablemente te ofenderá: Nietzsche no lamentaba la muerte de Dios. La celebraba. Porque en su análisis genealógico de la moral, descubrió algo perturbador. Los valores que llamamos buenos, esas virtudes cristianas que nos enseñaron desde niños, no emergieron de la nobleza o la grandeza humana. Emergieron de lo que él llamó el resentimiento de los débiles hacia los fuertes. La moral judeocristiana fue, según Nietzsche, una revolución de esclavos, los impotentes, incapaces de competir con los poderosos en términos de fuerza vital y dominio. Invirtieron astutamente la escala de valores. Declararon que la humildad era superior al orgullo, que la compasión era más valiosa que la fuerza, que la obediencia era mejor que la voluntad de poder. Convirtieron sus debilidades en virtudes y las fortalezas de sus opresores en vicios. Y esta inversión, esta transvaloración original, fue tan exitosa que conquistó toda la civilización occidental. Nos hizo a todos, fuertes y débiles, esclavos de una moral de rebaño que glorifica la mediocridad y castiga la excelencia. Entonces, si Dios ha muerto y la moral heredada es una ficción que debe ser destruida, ¿qué nos queda?
¿El vacío? ¿El nihilismo absoluto donde todo está permitido porque nada importa? Nietzsche vio ese peligro con claridad cristalina. El nihilismo era la consecuencia inmediata de la muerte de Dios, esa sensación de que si no hay valores absolutos entonces no hay valores en absoluto. Pero para Nietzsche el nihilismo no era el destino final. Era una etapa transitoria, un valle que debíamos atravesar para llegar a la montaña del otro lado. Y en esa montaña esperaba su visión más radical, el Übermensch, el superhombre, ese ser humano que se supera a sí mismo y crea sus propios valores más allá del bien y del mal. No te equivoques, no estaba hablando de una raza superior genética ni de un proyecto eugenésico. Estaba hablando de una transformación espiritual y creativa donde el ser humano finalmente se apropia de su poder legislador, donde dejamos de ser criaturas obedientes que siguen reglas ajenas y nos convertimos en creadores que escriben sus propias tablas de valores. Nietzsche describió esta transformación como un proceso de 3 metamorfosis del espíritu. Primero eres un camello, una bestia de carga que acepta todos los pesos que le impone la tradición, la moral, la sociedad. Cargas con los deberes, las obligaciones, los tú debes que te han enseñado desde la infancia. Luego te transformas en león, ese animal que ruge no frente a sus oponentes y conquista su libertad a través de la destrucción de los ídolos falsos. El león dice yo quiero donde el camello decía tú debes. Pero el león, por toda su ferocidad liberadora, todavía está definido por lo que destruye. No puede crear. Y por eso la transformación final es convertirse en niño, ese ser inocente capaz de juego creativo, de afirmación sin culpa, de decir sí a la vida sin necesitar justificación moral. El niño crea nuevos valores no porque está obligado a hacerlo sino porque es su naturaleza crear, jugar, experimentar. Ese es el superhombre, no un bruto dominante sino un creador libre que ha trascendido la necesidad de aprobación moral externa. Pero aquí está el verdadero desafío nietzscheano. La prueba de fuego que separa a quienes realmente entienden su filosofía de quienes solo repiten sus eslogans. El amor fati y la doctrina del eterno retorno. Amor fati significa amor al destino, una aceptación tan radical de tu vida tal como es, con todo su dolor, sus fracasos, sus tragedias, que serías capaz de desear revivirla exactamente igual eternamente. No es resignación pasiva. Es afirmación activa. Es mirar cada momento de tu existencia, incluso los más dolorosos, y decir, sí, esto también forma parte de mi destino. Y no cambiaría nada porque cambiar cualquier detalle cambiaría el conjunto que me trajo hasta aquí. Y el eterno retorno lleva esta idea al extremo, imagina que tu vida se repitiera infinitamente. Cada decisión, cada acción, cada pensamiento, en un ciclo eterno donde volverías a vivir todo exactamente igual para siempre. ¿Podrías soportar ese pensamiento? ¿Vivirías tu vida de manera diferente si supieras que cada lección que haces la harás infinitas veces? Esta doctrina no es una teoría cosmológica sobre cómo funciona el universo. Es una prueba existencial, si no puedes desear el eterno retorno de tu vida, entonces estás viviendo mal. Ahora bien, seamos brutalmente honestos, esta filosofía nietzscheana no es para todos. Requiere una fuerza vital, una valentía existencial, una capacidad de soportar la soledad y el juicio que la mayoría de nosotros no tenemos. Es mucho más fácil vivir según las reglas heredadas, seguir la moral de rebaño, buscar la aprobación del grupo. Nietzsche lo sabía. Por eso despreciaba a la mayoría, al último hombre que parpadea satisfecho con su pequeña felicidad, su pequeña seguridad, su pequeña vida sin riesgos. El último hombre ha descubierto la felicidad, dice Nietzsche con ironía mordaz, y parpadea. Es el ser humano completamente domesticado que ha renunciado a toda grandeza a cambio de comodidad. Es el conformista perfecto que nunca cuestionará nada, nunca creará nada, nunca se atreverá a nada. Es, en pocas palabras, la mayoría de nosotros la mayoría del tiempo. Y la provocación nietzscheana te pregunta, ¿estás dispuesto a ser más que eso? Pero aquí está el peligro y la razón por la cual Nietzsche ha sido tan malinterpretado y mal utilizado a lo largo de la historia. Su filosofía de la voluntad de poder, del superhombre, de la transvaloración de valores puede sonar como una justificación del egoísmo brutal, de la dominación sin escrúpulos, del pisoteo de los débiles por los fuertes. Los nazis intentaron cooptarlo como su filósofo oficial, una distorsión grotesca que habría horrorizado a Nietzsche, quien despreciaba el antisemitismo y el nacionalismo alemán. La voluntad de poder no es voluntad de dominar a otros.
Es voluntad de superarse a sí mismo, de expandir tu creatividad, de imponer forma al caos de la existencia. El superhombre no es el tirano que esclaviza. Es el artista que crea, el poeta que transforma, el filósofo que piensa más allá de las categorías heredadas. La grandeza nietzscheana no se mide en cuántos controlas, sino en cuánto te has conquistado a ti mismo. Entonces, ¿qué haces con todo esto? ¿Cómo traduces esta filosofía del martillo a tu existencia cotidiana donde tienes que pagar facturas, mantener relaciones, cumplir responsabilidades? Nietzsche te diría, deja de buscar excusas morales para tus decisiones. Deja de preguntar si algo está bien o mal según el código heredado. Pregúntate en su lugar, ¿esto me hace más fuerte o más débil? ¿Esto expande mi vitalidad o la contrae? ¿Esto es una expresión de mi poder creativo o una sumisión a la mediocridad esperada? Y sobre todo, si tuvieras que repetir esta decisión infinitas veces en el eterno retorno, ¿la tomarías igual? Esa es la ética nietzscheana, si es que podemos llamarla ética. No es un conjunto de reglas sobre el bien y el mal. Es una pregunta constante sobre si estás viviendo con la intensidad y la autenticidad que justificarían desear repetir tu vida eternamente. Dios ha muerto. El martillo está en tus manos. La pregunta es, ¿tienes el coraje de usarlo para destruir tus propios ídolos y crear algo verdaderamente tuyo? ¿Qué sentirías si te dijera que en este preciso momento eres absolutamente libre, que no hay nada ni nadie que determine tus decisiones, que cada excusa que das, cada justificación que ofreces, cada vez que dices no puedo o no tengo opción es una mentira que te cuentas a ti mismo para escapar del peso insoportable de tu libertad? Esa es la verdad brutal que Jean-Paul Sartre te lanza a la cara sin anestesia, sin consuelo, sin posibilidad de escape. Y lo hace desde una posición filosófica tan radical que hace parecer a Heidegger cauteloso y a Nietzsche indeciso. El existencialismo ateo, donde no solo Dios ha muerto sino que nunca existió, donde no hay naturaleza humana que te defina, donde la existencia precede a la esencia y estás condenado, sí, condenado a ser libre. Bienvenido al universo sartreano, donde no hay red de seguridad, no hay manual de instrucciones, no hay excusas válidas. Solo tú, tu libertad y la responsabilidad abrumadora de inventarte a ti mismo en cada momento. Sartre nació en París en 1905, quedó huérfano de padre al año de edad y creció en la biblioteca de su abuelo rodeado de libros que devoraba con una voracidad intelectual precoz. Estudió filosofía en la prestigiosa École Normale Supérieure, donde conoció a Simone de Beauvoir, su compañera intelectual y sentimental durante más de 50 años en una relación que desafió todas las convenciones burguesas. Fue prisionero de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, experiencia que marcó profundamente su pensamiento y lo empujó hacia el compromiso político activo. Escribió en los cafés parisinos, especialmente en el famoso Café de Flore, rodeado de humo de cigarrillos y conversaciones filosóficas que duraban hasta el amanecer. Y en ese ambiente de posguerra, con Europa en ruinas y todas las certezas morales destrozadas por el horror del Holocausto y la guerra total, formuló la versión más radical del existencialismo jamás articulada. Una filosofía sin Dios, sin esencias, sin excusas. Una filosofía que te mira directamente a los ojos y te dice, eres responsable de absolutamente todo lo que eres. La frase que resume todo el proyecto filosófico sartreano es tan simple como devastadora. La existencia precede a la esencia. ¿Qué significa esto? Piensa en un objeto fabricado, digamos un cuchillo. Primero alguien concibe su esencia, su propósito, su función, cortar. Luego lo fabrica. La esencia del cuchillo precede su existencia. Durante siglos, la filosofía y la religión pensaron al ser humano de la misma manera. Dios o la naturaleza primero concibieron qué es el ser humano, cuál es su esencia, su propósito, su función. Luego nos crearon según ese diseño previo. Pero Sartre dice, no. Si Dios no existe, si no hay un diseñador cósmico, entonces los seres humanos simplemente aparecemos en el mundo sin esencia predefinida. Primero existimos, nos encontramos arrojados a la existencia sin saber por qué ni para qué. Y solo después, a través de nuestras decisiones y acciones, creamos nuestra esencia. No hay un tú verdadero esperando ser descubierto. Solo hay un tú que construyes con cada elección que haces. Y aquí viene la parte que probablemente intentarás rechazar porque es demasiado incómoda. Eres absolutamente libre. No relativamente libre. No libre dentro de ciertos límites. Absolutamente libre.
Tu pasado no te determina, solo te condiciona. Tu educación, tu familia, tu trauma infantil, tu situación económica, tu género, tu raza. Todo eso son factores que configuran tu situación pero que no eliminan tu libertad de elegir cómo responder a esa situación. Sartre cuenta la historia de un estudiante que vino a consultarle durante la guerra. Su hermano había muerto luchando contra los nazis, su padre colaboraba con el enemigo, su madre dependía emocionalmente de él. ¿Debía quedarse a cuidar a su madre o unirse a la resistencia francesa? Sartre se negó a darle la respuesta. Porque, explicó, no existe ninguna ética universal que resuelva ese dilema. El estudiante era libre de elegir, y esa libertad era precisamente su condena. Eligiera lo que eligiera, sería responsable de esa elección sin poder culpar a nadie más. Sin poder apelar a ningún código moral objetivo que le dijera que era lo correcto. Pero, protesta tu mente en este momento, hay cosas que claramente no puedo elegir. No elegí nacer, no elegí mi cuerpo, no elegí mi situación inicial. ¿Cierto? Pero Sartre diría, eliges qué significado dar a esos hechos brutos. No elegiste nacer, pero eliges qué hacer con esa vida que no pediste. No elegiste tu cuerpo, pero eliges cómo habitarlo, qué hacer con él, qué proyecto existencial construir a partir de él. No elegiste tu situación inicial, pero eliges cómo responder a ella, con resignación o con rebelión, con aceptación o con transformación. Y esa libertad de dar significado, de elegir tu actitud, de decidir tu proyecto existencial, esa libertad nadie te la puede quitar excepto tú mismo a través del autoengaño. Sartre tiene un nombre para ese autoengaño, la mala fe. Y todos somos expertos en practicarla. La mala fe es el mecanismo psicológico mediante el cual huimos de nuestra libertad y nuestra responsabilidad. Es cuando te dices a ti mismo soy así. No puedo cambiar, como si tuvieras una esencia fija que te excusa de elegir diferente. Es cuando justificas tus acciones diciendo no tuve opción cuando en realidad sí la tenías pero elegiste no verla porque reconocerla te haría responsable. Es cuando te escondes detrás de tu rol social, soy madre, soy empleado, soy ciudadano, como si esos roles determinaran automáticamente lo que debes hacer. Sartre describe al mesero que juega a ser mesero, que exagera sus movimientos profesionales, que se identifica completamente con su función como si fuera una cosa, un mesero esencia, y no un ser humano libre que eligió desempeñar temporalmente ese trabajo. Esa es la mala fe, convertirte a ti mismo en objeto, en cosa con propiedades fijas, para no tener que enfrentar el vértigo de tu libertad absoluta. Y todos lo hacemos todo el tiempo porque la libertad absoluta es aterradora. Porque, seamos claros, Sartre no te está diciendo que la libertad es maravillosa y liberadora. Te está diciendo que es una condena. Estamos condenados a ser libres es su frase más famosa y más malinterpretada. No es una celebración. Es un diagnóstico de nuestra situación existencial. Estás condenado porque no elegiste ser libre, simplemente te encontraste siendo libre sin poder rechazar esa libertad. Y con esa libertad viene una responsabilidad aplastante. Cada decisión que tomas no solo te define a ti sino que es un voto sobre qué tipo de humanidad consideras deseable. Cuando eliges casarte, estás votando implícitamente por el matrimonio como institución valiosa. Cuando eliges mentir, estás votando por un mundo donde la mentira es aceptable. Cuando eliges tu carrera, tus valores, tus acciones, estás legislando para toda la humanidad porque estás diciendo con tus actos, esto es lo que un ser humano debe hacer en esta situación. Esa responsabilidad cósmica es el precio de tu libertad. Y la angustia que sientes cuando realmente la confrontas, esa es la angustia existencial sartreana. Pero esta angustia no es como la heideggeriana que te revela tu finitud y tu ser para la muerte. La angustia sartreana es específicamente la angustia de la libertad absoluta, el vértigo que sientes cuando te asomas al abismo de posibilidades y te das cuenta de que nada te impide saltar. Sartre da el ejemplo de un hombre al borde de un precipicio, no tiene miedo de caer accidentalmente. Tiene angustia porque sabe que podría arrojarse voluntariamente y nada externo lo detiene. Solo su elección momento a momento de no hacerlo. Esa es tu situación existencial permanente, estás perpetuamente al borde del precipicio de tus posibilidades. Y solo tus decisiones momento a momento te mantienen en un camino u otro. No hay esencia que te retenga, no hay naturaleza que te guíe, no hay Dios que te salve. Solo tu libertad vertiginosa eligiendo a cada instante qué hacer con tu existencia. Entonces, ¿cuál es el proyecto existencial que deberías elegir?
Sartre se niega a responder esa pregunta por ti. Esa es precisamente tu responsabilidad. Pero si ofrece una guía formal, vive en autenticidad, no en mala fe. Reconoce tu libertad absoluta en lugar de negarla. Asume tu responsabilidad radical en lugar de transferirla a otros, a tu pasado, a tu situación. Elige tu proyecto existencial conscientemente, sabiendo que ese proyecto no está justificado por nada externo sino solo por tu propia elección de justificarlo. Y, esto es crucial, reconoce que tu proyecto nunca está terminado. No eres un ser fijo que alcanza su esencia y luego descansa. Eres un perpetuo hacerte a ti mismo, un proyecto siempre en construcción que solo terminará con tu muerte. Hasta ese momento, estás obligado a elegir, a decidir, a crear el significado de tu existencia sin red de seguridad. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para tu vida cotidiana? Cada vez que dices no puedo renunciar a este trabajo aunque me mate porque tengo obligaciones, estás en mala fe. Tienes obligaciones porque elegiste tenerlas, y en cada momento eliges seguir honrándolas. Reconocer eso no significa necesariamente cambiar tu decisión, pero sí significa apropiarte de ella como tuya en lugar de presentarla como una imposición externa. Cada vez que dices es que soy muy tímido para esa presentación, estás cosificándote, convirtiéndote en una cosa llamada persona tímida en lugar de reconocer que en cada situación social eliges comportarte tímidamente. Cada vez que justificas una acción diciendo cualquiera en mi lugar habría hecho lo mismo, estás diluyendo tu responsabilidad en el cualquier anónimo en lugar de reconocer que tú, específicamente tú, elegiste hacer eso. Sartre no te promete que reconocer tu libertad te hará feliz. De hecho, probablemente te hará más angustiado a corto plazo porque ya no tendrás el consuelo de las excusas. Pero te promete algo más valioso, autenticidad. Una vida que es genuinamente tuya porque la elegiste conscientemente en lugar de simplemente heredarla o dejarte llevar por la corriente. Y te promete dignidad existencial, esa dignidad que viene de saber que eres el autor de tu propia vida incluso cuando el texto que escribes no es el que hubieras querido. El universo sartreano es frío, indiferente, sin propósito cósmico. Pero precisamente porque está vacío de significado predefinido, eres libre de llenarlo con el significado que elijas crear. No hay red de seguridad. No hay garantías. No hay excusas. Solo tu libertad vertiginosa y la condena hermosa de tener que decidir, momento tras momento, quién eliges ser. La pregunta es, ¿tienes el coraje de apropiarte de esa libertad que ya tienes pero que has estado negando? Ahora viene la pregunta que importa. Has conocido a 3 titanes del pensamiento que comparten un diagnóstico pero ofrecen 3 medicinas, radicalmente distintas. Todos coinciden en que vives dormido, en piloto automático, siguiendo un guión ajeno. Todos te gritan que despiertes. Pero cuando abres los ojos, cada uno te señala un horizonte diferente. Heidegger te invita a una reflexión ontológica profunda para distinguir tu voz auténtica del ruido del Dasman. Nietzsche te entrega un martillo y te dice que destruyas tus ídolos para crear tus propios valores con embriaguez dionisíaca. Sartre te empuja al precipicio de tu libertad absoluta y te obliga a elegir sin excusas. 3 caminos hacia la autenticidad. 3 formas de escapar del conformismo. 3 respuestas a la pregunta que te persigue cuando el ruido se detiene. ¿Quién soy realmente y cómo debería vivir? Comencemos con la autenticidad según Heidegger. Para él, ser auténtico significa apropiarte de tu Dasein, de tu ser ahí arrojado al mundo. Significa dejar de vivir en el modo del sé, donde haces lo que se hace, piensas lo que se piensa, eres lo que se es. La existencia auténtica heideggeriana requiere que te detengas, que reflexiones, que bucees en las capas ontológicas de tu existencia hasta encontrar esa distinción fundamental entre lo que realmente quieres y lo que el Dasman te ha condicionado a querer. No es un proceso ruidoso ni espectacular. Es silencioso, meditativo, casi monástico. Implica retirarte del bullicio de la cotidianidad, confrontar tu ser para la muerte como tu posibilidad más propia, y desde esa confrontación con tu finitud radical preguntarte, si este fuera mi último día, ¿seguiría viviendo de esta manera? La angustia heideggeriana es el vértigo ontológico que sientes cuando el mundo pierde su familiaridad y te encuentras desnudo frente a tu propia existencia sin las muletas reconfortantes del sé anónimo. Contrasta eso con la autenticidad nietzscheana. Nietzsche no quiere que reflexiones en silencio. Quiere que destruyas, que crees, que afirmes la vida con una intensidad que aterraría a Heidegger. Para Nietzsche,
Ser auténtico significa convertirte en el superhombre que legisla sus propios valores más allá del bien y del mal heredados. Significa decir sí a tu destino con amor fati, aceptar cada aspecto de tu vida, incluso el más doloroso, con tal pasión que desearías revivirlo eternamente. La autenticidad nietzscheana no surge de la reflexión ontológica profunda sino de la afirmación vital creativa, de la voluntad de poder que se expresa destruyendo los ídolos falsos y creando nuevas tablas de valores. Su angustia no es un vértigo ontológico que te paraliza. Es el dolor del nacimiento, la incomodidad necesaria de la metamorfosis del espíritu que se transforma de camello en león y de león en niño. Nietzsche te dice, no te quedes sentado reflexionando sobre quién eres. Sal ahí fuera y conviértete en quien puedes ser a través de la acción creativa y la afirmación dionisíaca. Y luego está Sartre con su versión aún más radical de autenticidad. Para él, ser auténtico significa reconocer tu libertad absoluta y tu responsabilidad radical sin esconderte en la mala fe. No se trata de reflexionar ontológicamente como Heidegger ni de afirmar vitalmente como Nietzsche. Se trata de comprometerte, de actuar, de elegir tu proyecto existencial sabiendo que no hay justificación externa para esa elección. La autenticidad sartreana es compromiso ético-político concreto en el mundo. Es reconocer que cada decisión que tomas te define y define implícitamente qué tipo de humanidad consideras deseable. No puedes retirarte a reflexionar indefinidamente porque no elegir también es una elección. No puedes simplemente afirmar la vida en abstracto porque tu existencia se juega en decisiones concretas, momento a momento. La angustia sartreana es específicamente el vértigo de la libertad absoluta, esa sensación de estar al borde del precipicio de posibilidades sabiendo que nada te impide saltar excepto tu propia elección de no hacerlo. Es una angustia más inmediata, más práctica, más urgente que la heideggeriana o la nietzscheana. ¿Ves las diferencias cruciales? Heidegger te dice, retírate del ruido, reflexiona profundamente, distingue tu existencia auténtica de la impropia, confronta tu mortalidad. Es una filosofía para contemplativos, para quienes necesitan entender antes de actuar, para quienes sienten que el problema fundamental es que han perdido contacto con su ser más propio bajo las capas de condicionamiento social. Nietzsche te grita, deja de reflexionar tanto, destruye tus certezas morales, crea tus propios valores. Afirma la vida con tal intensidad que dirías sí al eterno retorno. Es una filosofía para creadores, para quienes se sienten sofocados por la moral de rebaño, para quienes necesitan permiso para ser grandes, peligrosos, diferentes. Sartre te confronta, reconoce tu libertad, deja de esconderte en excusas, elige tu proyecto, actúa. Comprométete, asume tu responsabilidad. Es una filosofía para activistas, para quienes están paralizados por la indecisión, para quienes necesitan un empujón brutal hacia la acción consciente y responsable. Pero aquí está lo fascinante y lo que la mayoría de intérpretes pasan por alto. Estos tres caminos no son mutuamente excluyentes. Son complementarios según el momento existencial que estés atravesando. Hay momentos en tu vida donde necesitas el Heidegger contemplativo, donde el ruido es tan ensordecedor que debes retirarte para distinguir tu voz auténtica. Hay momentos donde necesitas el Nietzsche destructivo creativo, donde tus valores heredados te están asfixiando y necesitas el coraje de dinamitarlos para construir algo nuevo. Y hay momentos donde necesitas el Sartre imperativo, donde has reflexionado suficiente y creado suficiente y ahora simplemente debes elegir un camino y comprometerte sin más excusas. La sabiduría existencial no está en elegir un solo maestro y rechazar los otros. Está en reconocer cuál necesitas en este momento preciso de tu existencia. Estás perdido en expectativas ajenas, viviendo una vida que se siente prestada, incapaz de distinguir entre lo que realmente quieres y lo que te han enseñado a querer. Necesitas a Heidegger. Su reflexión ontológica profunda te ayudará a mapear las capas de condicionamiento social, a identificar cómo el Dasman opera en tu vida específica, a recuperar tu existencia auténtica desde la confrontación con tu ser para la muerte. ¿Te sientes domesticado, conformista, atrapado en una moral que glorifica la mediocridad mientras castiga tu impulso hacia la grandeza? Necesitas a Nietzsche. Su filosofía del martillo te dará permiso para destruir los valores que te están matando y crear los tuyos propios con valentía creativa. ¿Estás paralizado por la indecisión, escondiéndote en la mala fe, inventando excusas para no tomar las riendas de tu existencia? Necesitas a Sartre. Su confrontación brutal con tu libertad absoluta te quitará todas las muletas y te obligará a elegir.
Y la angustia, esa emoción existencial que todos intentamos evitar con distracciones, entretenimiento y trabajo compulsivo, tiene sabores distintos en cada filosofía. La angustia heideggeriana es reveladora, te muestra tu situación existencial fundamental, te arranca de la cotidianidad, te coloca frente a tu finitud. Debes atravesarla para alcanzar autenticidad. La angustia nietzscheana es transformadora, es el dolor del crecimiento. La incomodidad del león que ruge su libertad, el momento donde destruyes tus certezas cómodas. No la evitas, la abrazas como parte necesaria de tu metamorfosis. La angustia sartreana es permanente, es el precio de tu libertad absoluta, el vértigo que sientes cuando reconoces que no hay red de seguridad. No desaparece nunca, solo aprendes a habitarla con dignidad existencial. 3 formas de angustia. 3 maneras de relacionarte con ese malestar fundamental. Ninguna es más correcta que las otras. Simplemente describen aspectos distintos de la misma condición humana. Entonces, ¿cuál es tu camino? La respuesta honesta probablemente es, los 3 en momentos distintos. Cuando el ruido del mundo te ha desconectado de ti mismo, cuando ya ni siquiera sabes qué es tuyo y qué es prestado, retírate con Heidegger a reflexionar profundamente sobre tu ser. Cuando tus valores heredados se han vuelto una prisión, cuando sientes que tu vitalidad está siendo drenada por una moral que no elegiste, toma el martillo de Nietzsche y destruye esos ídolos para crear algo genuinamente tuyo. Cuando has reflexionado suficiente y creado suficiente pero sigues sin actuar, cuando tus excusas se han vuelto más sofisticadas que tus acciones, deja que Sartre te empuje al precipicio de tu libertad y te obligue a elegir. No se trata de adherirte dogmáticamente a un solo filósofo. Se trata de usar las herramientas existenciales que cada uno ofrece según las necesidades específicas de tu momento vital. Pero hay algo que los 3 comparten y que no puedes ignorar, ninguno te promete felicidad fácil. La autenticidad heideggeriana es solitaria y requiere un coraje ontológico que la mayoría no tiene. La afirmación nietzscheana exige una fuerza vital que implica abrazar el dolor junto con el placer. El compromiso sartreano te carga con una responsabilidad aplastante que nunca puedes delegar. Los 3 te dicen, despertar es incómodo, la autenticidad es costosa, la libertad es aterradora. Pero también los 3 te prometen algo más valioso que la felicidad, dignidad existencial, una vida que es genuinamente tuya, la posibilidad de mirar atrás en tu lecho de muerte y saber que no desperdiciaste tu existencia interpretando un papel ajeno. ¿Es eso suficiente motivación para dejar la comodidad del conformismo? Solo tú puedes responder esa pregunta. Y aquí está la verdad final que los 3 maestros revelan cuando los entiendes profundamente. No hay un camino correcto universal hacia la autenticidad. Hay tu camino, el que construyes usando las herramientas que estos pensadores te entregan. Heidegger es tu brújula ontológica para momentos de confusión existencial profunda. Nietzsche es tu martillo creativo para momentos donde necesitas destruir y recrear tus valores. Sartre es tu empujón brutal para momentos donde necesitas dejar de pensar y empezar a actuar. Los 3 son guías despiadados que no te consolarán pero que tampoco te mentirán. Los 3 comparten una premisa revolucionaria, no tienes una esencia predefinida que descubrir. Solo tienes una existencia que construir. Y la construcción de esa existencia auténtica, sea cual sea el camino que elijas, es la tarea más importante y más difícil de tu vida. La pregunta ya no es cuál de los 3 tiene razón. La pregunta es, ¿cuál necesitas ahora para dar el siguiente paso en tu propio viaje existencial? ¿Alguna vez has sentido que los demás son el principal obstáculo para tu autenticidad? Que cada vez que intentas ser quien realmente eres alguien te juzga, te limita, te devuelve a la jaula del conformismo? ¿Has notado cómo cambia sutilmente tu comportamiento dependiendo de quien te observa? Cómo tu voz auténtica se apaga cuando entras a ciertos espacios sociales. Cómo la mirada del otro tiene el poder inquietante de convertirte en algo que no elegiste ser. Sartre lo resumió con una frase que se ha vuelto famosa pero que la mayoría malinterpreta. El infierno son los otros. No estaba hablando de que las personas sean inherentemente desagradables o molestas. Estaba diagnosticando un problema existencial fundamental. La presencia del otro complica radicalmente tu proyecto de ser auténtico. Y en esto Heidegger, Nietzsche y Sartre coinciden, los otros son un problema que no puedes ignorar. Pero cada uno ofrece un análisis distinto de por qué son problemáticos y qué hacer al respecto. Comencemos con Heidegger y su concepto del ser con. Para Heidegger, tu existencia no es solitaria desde el principio.
El Dasein es fundamentalmente ser en el mundo con otros. No es que primero existas como individuo aislado y luego te relaciones con otros. Desde el momento en que te encuentras arrojado al mundo, ese mundo está habitado por otros Dasein. Tu ser es originariamente un ser con una coexistencia que estructura tu existencia tan profundamente como tu ser para la muerte. Hasta aquí suena casi reconfortante, casi comunitario. Pero entonces viene la trampa existencial. Ese ser con originario está constantemente amenazado y corrompido por el Dasman. Es ese impersonal que habita precisamente en el espacio de la convivencia social. Los otros en su forma cotidiana no te permiten ser tú mismo. Te absorben en la masa anónima donde uno piensa así, uno se comporta de esta manera, uno debe ser de este modo. La dictadura del Dasman opera a través de la mirada social difusa. Esa presión invisible que no proviene de ninguna persona específica pero que moldea cada decisión que tomas. Cuando dices no puedo vestirme así porque qué dirán, cuando modificas tu opinión para no destacar del grupo, cuando reprimes un deseo auténtico porque no es propio de alguien de tu posición social, estás siendo controlado por el Dasman. Y lo insidioso es que este control no se siente como opresión externa. Se siente como sentido común, como normalidad, como simplemente así son las cosas. Heidegger te muestra que los otros en su modo cotidiano te mantienen en la existencia impropia, te impiden confrontar tu ser más propio, te distraen constantemente de la angustia reveladora que te devolvería a tu autenticidad. La convivencia social, cuando no es vigilada críticamente, es el mecanismo más efectivo para mantenerte dormido. Por eso la autenticidad heideggeriana a menudo requiere cierta soledad, cierto retiro del bullicio social donde la voz del Dasman es más fuerte que la tuya. Pero si Heidegger ve el problema en la disolución de tu individualidad en la masa anónima, Nietzsche ve algo aún más pernicioso. La moral de rebaño que convierte tu relación con los otros en una trampa que glorifica la debilidad. Para Nietzsche, la mayoría de los seres humanos viven en modo rebaño. Una existencia donde el grupo proporciona seguridad a cambio de conformidad absoluta. Y ese rebaño ha desarrollado una moral específica, la moral judeocristiana, que presenta las virtudes del débil como si fueran las más elevadas. La compasión, la humildad, la igualdad, la solidaridad. Nietzsche te dice que todas estas virtudes aparentemente nobles son en realidad mecanismos de control inventados, por quienes no pueden competir en términos de vitalidad y poder. El rebaño necesita que todos sean mediocres para que nadie destaque. Necesita que te preocupes obsesivamente por el sufrimiento ajeno para que no te enfoques en tu propia grandeza. Necesita que valores la humildad para que nunca reclames tu superioridad cuando realmente la tienes. La crítica nietzscheana de la compasión es particularmente brutal y probablemente te incomodará. Nietzsche no dice que debas ser cruel. Dice que la compasión como virtud suprema es una trampa que te mantiene atado al rebaño. Cuando sientes compasión, te identificas con el sufrimiento del débil, te reduces a su nivel, contagias su impotencia. La compasión perpetúa la debilidad en lugar de superarla. Nietzsche pregunta, ¿no sería más honesto y más útil ayudar al otro a volverse más fuerte en lugar de simplemente consolar su debilidad? Pero eso requeriría confrontación, desafío, incluso una cierta crueldad pedagógica que el rebaño no tolera porque prefiere el consuelo mutuo en la mediocridad compartida. Los otros, en la visión nietzscheana, son peligrosos porque constantemente intentan arrastrarte hacia abajo, castigar tu excelencia con culpa, presentar tu afirmación vital como egoísmo reprochable. La moral de rebaño es el instrumento mediante el cual los débiles esclavizan a los potencialmente fuertes, convenciéndolos de que su fuerza es un defecto moral. Y luego está Sartre con su análisis aún más inquietante de cómo el otro te roba tu libertad a través de su mirada. Para Sartre, el problema fundamental con los otros no es que te disuelvan en la masa ni que te impongan una moral de rebaño. El problema es que la mirada del otro te convierte en objeto, te congela en una esencia que no elegiste. Imagina que estás solo en una habitación actuando libremente, explorando posibilidades, siendo pura libertad. De repente alguien entra y te mira. En ese instante experimentas la vergüenza, esa emoción reveladora que te muestra que ahora eres un objeto bajo la mirada del otro. Ya no eres libertad pura. Eres lo que el otro ve, un curioso, un voyeur, un torpe, un ridículo. El otro te ha clasificado, te ha dado una esencia, te ha convertido en cosa. Y lo más insidioso es que no puedes evitarlo. La existencia del otro automáticamente introduce esta dimensión de objetivación en tu existencia. Sartre formula esto con una claridad brutal.
El infierno son los otros porque tu proyecto de ser quien quieres ser constantemente choca con el proyecto del otro, de definirte según sus criterios. Cada mirada es un conflicto inherente donde dos libertades luchan por determinar quién define a quién. Cuando el otro te mira, te está robando tu libertad de autodefinición, te está imponiendo su versión de quién eres. Y tú haces lo mismo con los otros. Esta no es una patología social que pueda ser corregida con mejor comunicación o más empatía. Es la estructura fundamental de las relaciones humanas según Sartre. Mientras haya otros, mientras haya miradas, habrá este conflicto básico entre libertades que intentan mutuamente objetivarse. Por eso las relaciones humanas están condenadas a oscilar entre el sadismo donde intentas reducir al otro a objeto y el masoquismo donde permites que el otro te reduzca a objeto. No hay un punto medio estable de reconocimiento mutuo entre libertades iguales. ¿Ves cómo cada diagnóstico revela una dimensión distinta del problema de los otros? Heidegger te dice, los otros te mantienen dormido en la existencia impropia a través del Dasein, esa presión social difusa que te impide ser auténtico. Nietzsche te advierte, los otros intentan esclavizarte con la moral de rebaño que glorifica la debilidad y castiga tu vitalidad excepcional. Sartre te confronta, los otros inevitablemente te objetivan con su mirada, convirtiéndote en cosa definida en lugar de libertad indefinida. 3 formas en que la convivencia social amenaza tu proyecto de autenticidad. 3 razones por las cuales el infierno puede estar efectivamente en los otros si no desarrollas estrategias conscientes para lidiar con estas trampas relacionales. Pero aquí viene lo crucial. Los 3 también reconocen que no puedes simplemente huir de los otros hacia un individualismo solipsista. Heidegger sabe que el ser con es originario, que necesitas a otros auténticos para tu propia autenticidad, que la soledad absoluta no es la respuesta. Nietzsche busca espíritus libres, esos pocos que han trascendido la moral de rebaño y pueden reconocerse mutuamente sin la necesidad de domesticarse. Sartre admite que aunque el otro es conflictivo, también es necesario, que gran parte de tu proyecto existencial implica relación con otros aunque esa relación esté marcada por tensión irresoluble. Ninguno de los 3 te ofrece una salida fácil. Te muestran el problema en toda su complejidad y te dejan con la responsabilidad de navegarlo. Entonces, ¿qué haces con esto en tu vida cotidiana? Cuando sientes esa presión sutil de modificar quién eres para encajar en el grupo, reconoce el Dasein heideggeriano operando. No se trata de rechazar todo consejo o toda norma social. Se trata de distinguir conscientemente entre las veces que ajustas tu comportamiento porque genuinamente eliges hacerlo y las veces que lo haces en piloto automático porque así se hace. Cuando sientes culpa por tu excelencia, por tu ambición, por querer destacar, reconoce la moral de rebaño nietzscheana intentando domesticarte. Pregúntate, ¿esta culpa refleja un daño real que estoy causando o simplemente refleja que estoy violando la norma de mediocridad compartida? Y cuando sientes esa vergüenza bajo la mirada del otro, cuando te descubres modificando tu comportamiento porque alguien te observa, reconoce la objetivación sartreana en acción. Pregúntate, ¿acepto esta definición que el otro me impone o reafirmo mi libertad de autodefinirme? La verdad incómoda es que no puedes eliminar estos problemas. El Dasein siempre estará operando en el espacio social. La moral de rebaño siempre intentará castigar tu diferencia. La mirada del otro siempre te objetivará parcialmente. Pero lo que sí puedes hacer es volverlos conscientes, reconocer cuando están operando, y elegir cómo responder en lugar de simplemente reaccionar automáticamente. Puedes cultivar relaciones con otros auténticos que te desafíen a crecer en lugar de conformarte. Puedes buscar esos espíritus libres nietzscheanos que no necesitan rebajarte para sentirse seguros. Puedes aprender a sostener tu autodefinición incluso bajo la mirada objetivante del otro, reconociendo que su versión de ti es solo una perspectiva entre muchas. Y aquí está la paradoja final que los 3 maestros revelan cuando los lees profundamente. Necesitas a los otros precisamente porque son problemáticos. El Dasein te empuja hacia la reflexión sobre tu autenticidad. La moral de rebaño te obliga a clarificar tus propios valores. La mirada objetivante del otro te recuerda constantemente que eres libertad que debe reafirmarse. Los otros son tu infierno, sí. Pero también son el espejo donde tu autenticidad se revela, el obstáculo que te hace más fuerte al superarlo, la resistencia que da significado a tu libertad. Una existencia auténtica completamente solitaria sería estéril. Necesitas la fricción de los otros para pulir tu propio ser. La pregunta no es cómo eliminarlos.
La pregunta es cómo relacionarte con ellos sin perder tu autenticidad en el proceso. Y esa pregunta no tiene una respuesta única. Tiene tu respuesta, la que construyes día a día mientras navegas el territorio imposible de ser auténtico en un mundo habitado por otros que constantemente te invitan a traicionarte. Basta de teoría abstracta. Es momento de bajar estas filosofías titánicas a tu lunes por la mañana, a ese momento donde tienes que tomar decisiones reales con consecuencias reales. Porque aquí está el verdadero test de cualquier filosofía. No qué tan elegante suena en un libro, sino qué tan útil resulta cuando tu vida está en una encrucijada y necesitas una brújula. Heidegger, Nietzsche y Sartre llevan décadas muertos, pero sus voces siguen siendo inquietantemente relevantes para los dilemas que enfrentas ahora mismo en el siglo XXI. Vamos a someterlos a la prueba. Vamos a presentarles situaciones contemporáneas brutalmente comunes y a preguntarles, ¿qué diablos harían ustedes en mi lugar? Sus respuestas probablemente te sorprenderán, te incomodarán, y si los escuchas honestamente, te revelarán cuál de estas voces filosóficas necesitas escuchar más en este momento de tu vida. Caso 1. La crisis vocacional. ¿Tienes 35 años? Una carrera estable que pagó tu educación universitaria y te da seguridad económica, pero que te drena el alma cada mañana cuando suena el despertador. Siempre quisiste ser artista, escritor, músico, algo que te permitiera crear en lugar de simplemente producir. Pero esa vocación nunca generó suficiente dinero, así que la archivaste como hobby mientras construías una vida sensata. Ahora tienes hipoteca, familia, responsabilidades. Y esa voz interior que silenciaste hace una década está gritando más fuerte que nunca. Esto no es lo que querías hacer con tu vida. ¿Qué te dirían nuestros 3 maestros? Heidegger te sentaría y te haría una pregunta incómoda. ¿Esa carrera estable que tienes, la elegiste tú realmente o simplemente hiciste lo que se hace? Profundizaría en cómo el Dasman operó en tu decisión original. Cómo la presión social difusa te convenció de que ser sensato era más importante que ser auténtico. Te recordaría tu ser para la muerte. Si te quedan 30 años de vida laboral y los pasas todos en algo que odias, estarás desperdiciando literalmente décadas de tu existencia finita por miedo a lo que dirán los demás. La respuesta heideggeriana no sería necesariamente renuncia inmediata. Sería reflexión profunda sobre si puedes encontrar una forma de vida que honre tu existencia auténtica. Quizás una transición gradual, quizás una reconfiguración de prioridades. Pero la claridad sería absoluta. Si mueres sin haber intentado vivir tu vocación real, habrás vivido una vida impropia hasta el final. Nietzsche sería mucho menos paciente con tus excusas. Te preguntaría brutalmente, ¿esa seguridad que tanto valoras, no es simplemente cobardía disfrazada de responsabilidad? Esa familia a la que usas como justificación para no perseguir tu pasión, ¿no estarías dándoles un mejor ejemplo si les mostraras lo que significa vivir con valentía en lugar de conformismo resignado? Te confrontaría con el eterno retorno. Si tuvieras que repetir infinitamente estos 30 años que te quedan en ese trabajo que odias, ¿podrías soportarlo? Si la respuesta es no, entonces estás fallando la prueba existencial básica. Nietzsche te diría que la moral de rebaño te ha convencido de que la seguridad es más valiosa que la vitalidad, que la prudencia es superior a la pasión. Y te invitaría a transvalorar esos valores. ¿Qué tal si la verdadera irresponsabilidad es desperdiciar tu potencial creativo? ¿Qué tal si el verdadero egoísmo es vivir una vida mediocre que no inspira a nadie? Sartre te miraría a los ojos y te diría algo aún más incómodo. Cada día que te quedas en ese trabajo estás eligiendo quedarte. No porque debas hacerlo, sino porque prefieres la seguridad conocida al riesgo desconocido. No hay un tú verdadero esperando ser liberado. Hay un tú que se construye con cada decisión que tomas. Si eliges quedarte, eso es lo que eres, alguien que valora la seguridad sobre la pasión. Si eliges irte, eso es lo que eres, alguien que prioriza la autenticidad sobre la comodidad. Ninguna opción está predeterminada, ninguna está justificada por tu naturaleza o tu situación. Simplemente son proyectos existenciales distintos que producen vidas distintas. La pregunta sartreana sería, ¿cuál de esos proyectos estás dispuesto a asumir con responsabilidad radical, sin culpar después a nadie si sale mal? Caso 2. La presión social conformista. Todos tus amigos se están casando, comprando casas, teniendo hijos, siguiendo el guión esperado de tu edad y tu clase social. Tú no quieres nada de eso todavía, tal vez nunca. Pero la presión es inmensa, las preguntas constantes de familiares, las miradas de lástima.
La sensación de estar quedándote atrás mientras todos avanzan en el camino correcto. Empiezas a dudar de ti mismo, tal vez soy yo el equivocado, tal vez debería querer lo que todos quieren. Heidegger te diría, eso es exactamente el Dasman operando con máxima efectividad. Te está convenciendo de que hay un camino correcto universal, que casarse y tener hijos a cierta edad es lo que se hace, y que desviarte de esa norma te convierte en defectuoso. La trampa es que esta presión nunca proviene de una persona específica que puedas confrontar. Es difusa, omnipresente, invisible. La respuesta heideggeriana sería apropiarte de tu singularidad. Tu Dasein no es idéntico al de los demás. Tu proyecto existencial puede ser legítimamente distinto. La autenticidad implica resistir esa normalización forzada. Nietzsche sería aún más radical, celebraría tu diferencia como señal de que quizás no perteneces al rebaño. Te recordaría que la mayoría vive en modo gregario precisamente porque les aterroriza la soledad y la diferencia. El matrimonio, los hijos, la casa, para muchos no son elecciones conscientes sino simplemente lo que hace el rebaño para sentirse seguro en el número. Si genuinamente no quieres eso, entonces probablemente eres un espíritu libre en potencia. El desafío nietzscheano sería, ¿tienes el coraje de caminar solo? ¿Puedes soportar que te consideren extraño, inmaduro, egoísta? Porque eso es lo que el rebaño dirá siempre sobre quienes se niegan a seguir su camino. La pregunta no es si deberías conformarte. Es si tienes la fuerza vital para crear tu propio camino sin necesitar aprobación externa. Sartre te liberaría brutalmente de la angustia, no hay un camino correcto objetivo. El matrimonio no es intrínsecamente mejor que la soltería. Los hijos no son intrínsecamente más valiosos que la libertad de no tenerlos. Simplemente son proyectos existenciales distintos que producen vidas distintas. Si eliges no seguir el guión esperado, eso no te hace equivocado. Te hace responsable de inventar tu propia vida sin el consuelo de seguir el manual del rebaño. Pero Sartre también te advertiría, si finalmente cedes a la presión y haces lo que todos esperan, no podrás culpar después a nadie diciendo me obligaron. Tú elegiste ceder. Esa elección es tuya. La mala fe sería hacer lo que el grupo espera mientras te dices a ti mismo que no tuviste opción. Caso 3. La pérdida de sentido vital. Tienes todo lo que se supone que debería hacerte feliz, trabajo decente, relación estable, amigos, salud. Y sin embargo sientes un vacío persistente, una sensación de que nada importa realmente, de que estás simplemente pasando el tiempo hasta que la vida termine. El nihilismo contemporáneo te ha atrapado. Heidegger diagnosticaría esto como síntoma de existencia impropia. Has construido una vida que funciona externamente pero que no refleja tu ser más propio. Esa angustia que sientes no es depresión clínica necesariamente. Es tu Dasein gritando que estás viviendo en piloto automático. La solución heideggeriana sería radical, confronta tu muerte, no como idea abstracta sino como posibilidad concreta. Pregúntate qué harías diferente si supieras que te quedan 5 años. Esa confrontación con tu finitud puede devolverte el sentido porque te obliga a priorizar lo que realmente importa en tu tiempo limitado. Nietzsche te diría que el problema es que todavía estás midiendo tu vida con los valores heredados del rebaño. Has logrado lo que se supone que da felicidad según el guión social, pero ese guión está diseñado para la mediocridad, no para la grandeza. La pérdida de sentido es en realidad una oportunidad. Es tu espíritu diciéndote que necesitas valores más grandes, proyectos más ambiciosos, una vida que te exija más. La respuesta nietzscheana sería crear tus propios valores, buscar tu propio Everest, elegir conscientemente algo por lo cual estarías dispuesto a sufrir. Porque el sufrimiento con propósito es infinitamente más soportable que la comodidad sin sentido. El amor fati implicaría aceptar que la vida no tiene sentido inherente y precisamente por eso eres libre de darle el sentido que elijas. Sartre te confrontaría con una verdad brutal, el universo no tiene sentido predefinido. Dios no existe para darte propósito. No hay un plan cósmico donde encajas. Ese vacío que sientes es la realidad básica de la existencia humana. Pero la buena noticia es que precisamente porque no hay sentido dado, eres libre de crear el tuyo. Tu proyecto existencial puede ser lo que elijas, ayudar a otros, crear arte, buscar conocimiento, construir algo duradero, o simplemente vivir intensamente cada momento. Ningún proyecto es objetivamente mejor que otro. Simplemente algunos resuenan más con quien eliges ser. La respuesta sartreana no es encontrar el sentido verdadero.
Es asumir la responsabilidad de inventar tu sentido y comprometerte con él sin necesitar validación externa. Caso: el dilema ético sin respuesta clara. Descubres que tu empresa está haciendo algo éticamente cuestionable pero no ilegal. Si lo denuncias públicamente, probablemente pierdas tu trabajo y dañes a colegas inocentes. Si callas, eres cómplice. No hay opción limpia. Heidegger te recordaría que estos dilemas no tienen solución universal porque cada Dasein debe responder desde su situación concreta. La pregunta sería: ¿qué decisión puedes sostener auténticamente cuando confrontes tu muerte? Nietzsche te diría: deja de buscar la respuesta moralmente correcta según el código heredado. Pregúntate qué decisión refleja tus valores reales, no los que te enseñaron. Sartre sería más brutal: elijas lo que elijas. Serás responsable de las consecuencias sin poder apelar a un código ético objetivo que te excuse. La angustia de elegir sin garantías es el precio de tu libertad. Y ahora, el cuestionario reflexivo. Responde honestamente. Primera, cuando tomas decisiones importantes, ¿te preguntas qué es lo correcto según normas externas o qué es auténtico para ti? Segunda, ¿te sientes más cómodo reflexionando en soledad o actuando en el mundo con otros? Tercera, ¿la idea de tu muerte te paraliza o te clarifica prioridades? Cuarta, ¿valoras más la seguridad conocida o la aventura incierta? Quinta, ¿te sientes culpable cuando priorizas tus deseos sobre las expectativas sociales? Sexta, ¿crees que existe una naturaleza humana universal o que cada persona se inventa a sí misma? Séptima, ¿prefieres una vida cómoda y segura o una vida intensa aunque implique sufrimiento? Octava, ¿sientes que los demás te limitan o que te ayudan a crecer? Novena, ¿buscas aprobación externa o validación interna? Décima, ¿crees que tus decisiones están determinadas por tu pasado o que eres libre de elegir diferente? Si respondiste más en términos de reflexión, autenticidad interior y confrontación con finitud, resuenas con Heidegger. Si priorizaste intensidad, creación de valores propios y rechazo de moral heredada, conectas con Nietzsche. Si enfatizaste libertad absoluta, responsabilidad radical y acción sin excusas, Sartre es tu filósofo. Pero la verdad es que probablemente necesitas los tres en momentos distintos. Y eso nos lleva a la síntesis final. Aquí está la verdad que los académicos odiarán pero que tu vida confirma: Heidegger, Nietzsche y Sartre no son opciones mutuamente excluyentes entre las cuales debes elegir una y rechazar las demás. Son herramientas existenciales distintas que necesitas en momentos distintos de tu viaje. Intentar forzarlos en una síntesis filosófica coherente sería traicionarlos a todos. Sus sistemas son incompatibles en muchos aspectos fundamentales. Pero tu vida no es un sistema filosófico coherente. Tu vida es un territorio caótico, contradictorio, siempre cambiante donde a veces necesitas reflexión ontológica profunda. A veces necesitas destrucción creativa apasionada, y a veces necesitas compromiso ético-político concreto. La pregunta no es cuál de ellos tiene razón en abstracto. La pregunta es cuál necesitas ahora mismo para dar el siguiente paso en tu existencia específica. Y esa respuesta cambiará tantas veces como cambies tú. Comencemos con la apropiación selectiva de Heidegger. Acude a él cuando el ruido del mundo te ha desconectado tan profundamente de ti mismo que ya ni siquiera sabes distinguir entre lo que realmente quieres y lo que el Dasman te ha condicionado a querer. Cuando sientes que estás viviendo en piloto automático, interpretando un papel que nunca elegiste conscientemente, siguiendo un guión social que te ha convertido en un extraño para ti mismo. En esos momentos necesitas la reflexión ontológica profunda que Heidegger propone. Necesitas retirarte temporalmente del bullicio, apagar las redes sociales que amplifican la voz del anónimo, y preguntarte con brutal honestidad: si confrontara mi muerte ahora mismo, si asumiera que este es mi último año de vida, ¿seguiría viviendo exactamente así? Esa pregunta heideggeriana tiene el poder de cortar toda la acumulación de expectativas ajenas y revelarte qué importa realmente en tu tiempo finito. No usas a Heidegger para toda tu vida. Lo usas para esos momentos cruciales donde necesitas reconectar con tu existencia más propia antes de perderte completamente en la masa. Pero hay momentos donde Heidegger no es suficiente. Momentos donde no necesitas más reflexión sino acción radical. Donde el problema no es que no sabes quién eres sino que sabes exactamente quién podrías ser pero te faltan las agallas para serlo. Cuando los valores heredados se han convertido en una prisión que sofoca tu vitalidad.
Cuando la moral de rebaño te ha convencido de que tu fuerza es un defecto. Cuando necesitas permiso filosófico para ser grande, peligroso, diferente. En esos momentos acudes a Nietzsche. Tomas su martillo y destruyes los ídolos que te están matando, la culpa por querer destacar, la vergüenza por tu ambición, el miedo a ser considerado egoísta cuando simplemente estás priorizando tu crecimiento. Nietzsche te da permiso para transvalorar tus valores, para preguntarte si las virtudes que te enseñaron realmente sirven a tu florecimiento o simplemente te domestican. Lo usas cuando necesitas afirmación vital creativa, cuando necesitas recordar que una vida intensa aunque breve es preferible a una vida larga pero mediocre. No lo necesitas todo el tiempo porque su filosofía es agotadora, exige una fuerza vital que no siempre tienes. Pero en esos momentos donde estás al borde de capitular al conformismo, donde sientes tu espíritu muriendo lentamente, Nietzsche es el desfibrilador filosófico que puede revivirte. Y luego están esos momentos donde ya reflexionaste suficiente con Heidegger y ya te empoderaste suficiente con Nietzsche, pero sigues sin actuar. Sigues paralizándote con análisis, sigues postergando decisiones, sigues escondiéndote en la mala fe. Has identificado tu existencia auténtica, has clarificado tus valores propios, pero cuando llega el momento de la verdad inventas excusas sofisticadas para no comprometerte. Ahí es donde necesitas a Sartre sin anestesia. Necesitas que te quite todas las excusas, que te diga brutalmente, eres absolutamente libre. Eres absolutamente responsable, no hay naturaleza humana que te excuse, no hay situación que te determine. Elige ahora. Actúa ahora. Y asume las consecuencias sin culpar a nadie. Sartre es para esos momentos donde necesitas un empujón brutal fuera del nido, donde necesitas que alguien te recuerde que no elegir también es elegir, que cada día que postergas una decisión estás votando por el status quo. Lo usas cuando necesitas compromiso ético-político concreto. Cuando necesitas dejar de filosofar y empezar a construir tu proyecto existencial en el mundo real con consecuencias reales. ¿Te das cuenta del patrón? No son 3 filosofías competidoras sino 3 fases de un ciclo existencial que repetirás toda tu vida. Primera fase, reflexión heideggeriana cuando has perdido contacto con tu autenticidad bajo el peso del Dasein. Segunda fase, destrucción creativa nietzscheana cuando has identificado que valores heredados te están limitando y necesitas el coraje de dinamitarlos. Tercera fase, compromiso sartreano cuando ya sabes quién quieres ser y qué valores eliges pero necesitas actuar sin más postergación. Y luego el ciclo se repite porque la vida no es estática, porque nuevas presiones sociales volverán a desconectarte de ti mismo, porque nuevos valores limitantes se infiltrarán en tu mente, porque nuevas parálisis te impedirán actuar. Cada filósofo es una medicina para una enfermedad existencial específica. Usar la medicina equivocada en el momento equivocado puede ser peor que no usar ninguna. Pero aquí viene la advertencia crucial. Apropiar selectivamente no significa diluir o domesticar a estos pensadores. No puedes tomar solo las partes reconfortantes de cada uno e ignorar lo que te incomoda. Si quieres la autenticidad heideggeriana, debes aceptar la angustia que viene con confrontar tu finitud. Si quieres la afirmación vital nietzscheana, debes aceptar la soledad de caminar fuera del rebaño. Si quieres la libertad sartreana, debes aceptar la responsabilidad aplastante que la acompaña. Cada maestro te ofrece un paquete completo, no puedes quedarte solo con los beneficios y rechazar los costos. La autenticidad no es cómoda. La grandeza no es segura. La libertad no es ligera. Y cualquier apropiación que ignore estos aspectos incómodos no es filosófica sino mera autoayuda barata, disfrazada de existencialismo. Entonces, ¿cómo saber cuál necesitas en este momento específico de tu vida? Aquí está la guía práctica. Si tu problema principal es confusión existencial, si no sabes qué quieres realmente porque la voz del Dasein es más fuerte que la tuya, si te sientes perdido en expectativas ajenas, empieza con Heidegger. Retírate temporalmente del ruido social, confronta tu mortalidad. Distingue entre existencia propia e impropia en tu vida específica. Si tu problema es que ya sabes lo que quieres pero te sientes culpable por quererlo, si la moral heredada te está castrando, si necesitas permiso para ser excepcional, pasa a Nietzsche. Cuestiona radicalmente cada valor que te limita, pregúntate si podrías desear el eterno retorno de tu vida. Da permiso a tu voluntad de poder. Y si tu problema es parálisis en la acción, si te escondes en excusas aunque sabes exactamente qué deberías hacer, si necesitas un empujón brutal, termina con Sartre. Reconoce tu libertad absoluta,
elimina la mala fe, elige sin garantías, asume tu responsabilidad radical. Pero hay algo que los tres comparten y que no puedes ignorar sin traicionarlos completamente. Ninguno te ofrece un mapa con la ruta marcada hacia la felicidad. Los tres te dicen que la autenticidad no garantiza bienestar, que vivir conscientemente puede ser más doloroso que vivir en negación, que despertar implica perder la comodidad de las certezas. Heidegger te promete apropiación de tu Dasein, no alegría constante. Nietzsche te promete grandeza, no satisfacción tranquila. Sartre te promete libertad, no paz mental. Si lo que buscas es una filosofía que te haga sentir bien contigo mismo sin cuestionarte profundamente, estos tres maestros no son para ti. Pero si lo que buscas es una vida que sea genuinamente tuya aunque sea incómoda, una existencia que puedas defender en tu lecho de muerte aunque haya sido difícil, entonces tienes en Heidegger, Nietzsche y Sartre los guías más honestos que la historia del pensamiento ha producido. Y ahora la pregunta final que determina si este viaje tuvo algún sentido: ¿qué vas a hacer diferente mañana? Porque aquí está el peligro mortal del conocimiento filosófico. Puedes entender perfectamente estas ideas, asentir con la cabeza, sentirte intelectualmente estimulado, y luego no cambiar absolutamente nada en tu vida. Puedes convertir el existencialismo en entretenimiento intelectual, en munición para debates sofisticados, en contenido para lucirte en redes sociales. Y en ese momento habrás traicionado completamente a estos tres pensadores que escribieron no para entretener, sino para transformar. La prueba de si realmente entendiste no está en cuanto puedes citar, sino en cuanto cambia tu forma de vivir. Entonces hazlo ahora. No mañana. Ahora. Identifica una decisión que has estado postergando porque tienes miedo de lo que dirán los demás. Ahí está el Dasman operando. Toma la decisión heideggeriana, pregúntate qué elegirías si este fuera tu último año. Identifica un valor que te limita, una creencia moral que te está matando. Ahí está la moral de rebaño. Toma el martillo nietzscheano, cuestiona radicalmente ese valor, pregúntate a quién sirve que lo mantengas. Identifica una excusa que usas constantemente para no actuar. Ahí está la mala fe. Toma la medicina sartreana, reconoce tu libertad, elimina la excusa, elige con responsabilidad radical. 3 acciones concretas que puedes hacer hoy mismo para empezar a vivir existencialmente en lugar de solo pensar existencialmente. Porque aquí está la verdad final que resume todo este viaje. No tienes una esencia predefinida esperando ser descubierta. Tienes una existencia que se construye con cada decisión que tomas o evitas tomar. Heidegger, Nietzsche y Sartre no te dicen quién eres. Te entregan herramientas para que te inventes a ti mismo conscientemente en lugar de dejar que el azar, la sociedad o la inercia lo hagan por ti. Son 3 voces despiadadas que se niegan a consolarte con mentiras pero que te respetan lo suficiente para decirte: la verdad, tu vida es tu responsabilidad, tu autenticidad es tu tarea, tu libertad es tu condena y tu privilegio. No hay manual. No hay garantías. No hay excusas. Solo tú, tu tiempo finito, y la pregunta que te perseguirá hasta tu último aliento: ¿elegiste construir una vida que valía la pena vivir o simplemente dejaste que la vida te sucediera mientras mirabas desde la barrera? Si llegaste hasta aquí, si estas ideas resonaron contigo aunque te incomodaron, entonces de alguna manera esta conversación tuvo sentido para ti. No dejes que sea solo entretenimiento pasajero. Deja que sea el inicio de algo más peligroso, tu despertar existencial. Únete a quienes piensan diferente. Suscríbete a La Mirada Filosófica y descubre filosofía, psicología y sabiduría ancestral aplicada a tu vida. Porque el existencialismo no es una teoría sobre la vida. Es una práctica de vida. Y la práctica comienza ahora, con la próxima decisión que tomes. Elige bien. O mejor aún, elige conscientemente. Porque esa es la única victoria existencial que realmente importa.